Bendiciones a todos. Les agradezco que nos estén siguiendo en los estudios de los profetas menores. La verdad es que hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Ya falta muy poco para concluirlos. Así que espero que esté siendo de provecho para su crecimiento y su conocimiento. Hoy vamos a estar en la clase número 22 en el libro de Sofonías con el tema Dios restaura a su pueblo. Nuestro pensamiento central dice cómo las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. El texto de Sofonías 3:12 dice: y dejaré de en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El tema del libro de Sofonías lo vamos a poner de esta manera: la noche de juicio sobre Israel y las otras naciones, que eran las naciones filisteas, Moab, Amón, Etiopía y Asiria, seguido por una mañana de restauración del primero y la conversión de los últimos. Sofonías, según el capítulo 1, verso 1, fue bisnieto del gran rey de Judá, Ezequías, y su nombre significa Jehová esconde o Jehová ha escondido. Siendo de descendencia real, debió ser educado por los mismos maestros que tuvo el rey Josías. Esta puede ser la razón de por qué se encontraba más familiarizado con la corte y los círculos reales. Contrario a Miqueas, recuerda cuando dimos la clase de Miqueas, que Miqueas tuvo más carga por los pobres y los humildes de la nación. Sofonías fue contemporáneo de Jeremías. También fue el último de los profetas menores que profetizó antes del cautiverio babilónico. Se puede deducir por sus referencias al estado de moralidad y la religión en Judá que sus actividades proféticas fueron antes de la gran reforma religiosa llevada a cabo por el rey Josías. Para los tiempos del profeta Habacuc, que fue la clase de la semana pasada, Asiria había caído bajo el poder caldeo, Babilonia, y la amenaza sobre Judá era la invasión de ellos. Pero ahora en Sofonías, las fuerzas que amenazaban eran los escitas, procedentes de la frontera sur de Rusia, y los asirios, que todavía no habían sido derrotados por los caldeos. El propósito del libro es prevenir al reino de Judá sobre la destrucción que venía, pero también denunciar la idolatría que es Sofonías, que este profeta vio en Jerusalén, donde no habían tenido avivamiento desde los tiempos de Ezequías, porque el tiempo estaba bastante malo, la gente se había apartado de Dios. Para describir lo serio de la manifestación de Dios, Sofonías usó una expresión de la cual otros profetas como Isaías, Joel y Amós se valieron, y es el día de Jehová. El contenido del libro es de solo 3 capítulos. El primero es una amonestación de juicio. Luego sigue un llamamiento al arrepentimiento que comienza en el capítulo 2, verso 1 y termina en el 3, 7. Y una promesa de restauración, que es donde vamos a estar más enfocados, que es en el capítulo 3, del 8 al 20. El primer punto nos va a hablar de una salvación asegurada. El punto A dice: trayendo purificación. El verso 9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Dice que Sofonías vivió en uno de los tiempos más turbulentos de la historia de Judá. Prueba de ello son los juicios que pronuncia contra varias de estas naciones que se habían corrompido al extremo. Vamos a ver el cuadro de los reyes para que se den una idea de lo que estaba pasando.
Vamos con el primero, que era el bisabuelo de Sofonías, el rey Ezequías, que fue un buen rey que reinó por 29 años. Luego le siguió su hijo Manasés, que al igual que el papá de Ezequías hizo lo malo. Él fue el rey número 14 de Judá y su reinado fue por 55 años. Según la tradición judía, él fue el que mandó a matar a Isaías de 90 años con una sierra. Y el historiador Flavio Josefo dice que mató a todos los hombres justos entre los hebreos. Así que esto le dice el carácter que tenía para gobernar. Después vino su hijo Amón, quien solo reinó por 2 años, lo mataron. Y se caracterizó también, aunque poco tiempo, su característica fue las perversidades. Luego siguió su hijo Josías, quien empezó a reinar a la edad de 8 años y lo hizo por 31 años. Pero pasó algo muy bonito, que a la edad de 18 años de Josías, que era el año número 10 de su reinado, tuvo un encuentro con el libro de la ley. Por eso se hablaba al principio que Sofonías profetizó en el tiempo antes de la gran reforma del rey Josías, que ocurrió cuando recuerden que todo esto es aproximado. Tenía 18 años y fue en el año 10 de su reinado donde él, al leer el libro de la ley, se postra delante de Dios pidiendo perdón y reconociendo lo que el libro decía. Después de él reinar 31 años, quedaron 2 de sus hijos, que fueron Joacás y luego Joacim. Después de Joacim estuvo su hijo Joaquín. Joacás y Joacim eran hijos los 2 de Josías. Pero luego viene a Joacim, que es el hijo, sigue Joaquín, que es el hijo de Joacim. Dice que este fue preso y se puso en su lugar a Sedequías, su tío. Estos últimos 4 fueron gobiernos muy inestables porque los controlaban los otros poderes. Hacían con ellos como querían. Sofonías y Jeremías dedicaron parte de sus libros para describir la vergonzosa situación de Judá durante los reinados de estos corruptos gobernadores. Por eso les estaba dando una pequeña reseña de la secuencia. El capítulo 3 de Sofonías empieza con un ay. Y este ay fue dirigido contra Jerusalén, contra sus príncipes, contra sus jueces, contra sus profetas y sacerdotes. La ciudad era descrita como rebelde, contaminada y opresora. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 3, verso 1. Este estado de perversión se debió a no haber escuchado la voz de Dios, ni haber aceptado la corrección, tampoco haber confiado, ni haberse acercado al Señor. Esto lo dice el capítulo 3, verso 2. Sus líderes políticos, jurídicos y religiosos dice que eran corruptos. Los príncipes eran leones rugientes, los jueces lobos rapaces, los profetas prevaricadores y los sacerdotes contaminadores del santuario que falseaba la ley. Todo esto está en el capítulo 3, en los versos 3 y 4. Una prueba, dice, del grado de corrupción de esta nación es que Dios había determinado su destrucción. Por eso es que en el capítulo 1 resalta el uso reiterado de verbos punitivos. Punitivo significa o implicaba castigo. Dice: destruiré, cortaré, raeré, extenderé mi mano, exterminaré, castigaré, escudriñaré
y atribularé. Una vez que los juicios, hubiesen cumplido su misión, dice, el siguiente paso sería la intervención santificadora. Él promete devolver a los pueblos la pureza de labios. ¿Por qué dice el verso 9 que Él promete devolver la pureza de labios? Porque sus labios serán usados para invocar nombres de dioses paganos. Oseas 2:17 dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. El punto B dice quitando la vergüenza. Vamos a ver el orden en que ocurrirán los sucesos que se predicen. Verso 9. Vamos a ver la purificación. La purificación fue la etapa que se predice de los juicios, que para nosotros ya ocurrió y es una enseñanza de cómo actúa el Señor en la circunstancia. La purificación era porque iba a limpiar los labios, pero también está la invocación, dice, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Así que la invocación es para que puedan acercarse a Él y también para que le puedan servir de común acuerdo. Esta purificación y esta invocación que habla el verso 9 son producto de lo que se aprende al pasar por un juicio. ¿Recuerda lo que decía la clase la semana pasada de Habacuc? Era de aquel el que enorgullece su alma. Aprende esto. El verso 10, vea lo que dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía, me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá, dice, mi ofrenda. Dice, traerle ofrendas, la restauración del pueblo judío que estaba esparcido, lo que quiere decir. A pesar de que ellos sufrieron el juicio divino del cautiverio, seguían siendo el pueblo de Dios. Entonces estaban incluidos en la restauración. El verso 11 nos habla de la transformación. En aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Dice, la transformación de la conciencia para que no sientan la vergüenza de los pecados pasados, pero también la del corazón. Cuando el corazón es cambiado, es una manera de impedir que se manifieste de nuevo la soberbia. Recuerda la clase de la soberbia, era cuando nuestros intereses eran primero que los de los demás. Y en este caso los de Dios. Estos pasos y este orden de acontecimientos lo vamos a ver que también se ven en los pasos redentores cuando sucede nuestra conversión cristiana. Porque Dios purifica al que viene a Él. También lo capacita para invocar su nombre y le sirva con entusiasmo. Le cambia su naturaleza caída y le quita la culpa de su conciencia por los pecados cometidos. Ahora, en el verso 9 hay una expresión que dice en aquel tiempo. Dice, ¿a qué periodo se pueden referir estas palabras? Hay tres opciones posibles. Una es cuando Israel vuelva del cautiverio babilónico. El segundo es el tiempo de gracia, cuando el evangelio será predicado, que es nuestra etapa. Y tres, el regreso de los judíos a la tierra prometida como consecuencia de la restauración de Israel como nación soberana. Las posibilidades son dos. Una, la gracia,
donde se anuncia el acto redentor de Dios en Cristo Jesús, lo que nosotros estamos haciendo. Y el número 2, el milenio, que esto es según la posición premilenialista de la segunda venida de Cristo. Premilenial, porque se aclara, porque hay quien dice que Cristo va a venir durante la gran tribulación. Entonces se aclara que es bajo la posición premilenialista, antes del milenio. 2. Un remanente escogido. Punto A. Humilde y confiado. Versos 12 y 13. Dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el texto central, el cual confiará en el nombre de Jehová. Está hablando de la transformación. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Vamos a hablar sobre este remanente escogido. El remanente, recuerde que es el que se mantiene fiel a Dios, pero lo vamos a especificar en todas sus áreas para que podamos quedar claros de quién es y quién puede pertenecer o quién pertenece a ese remanente. Dice, este remanente puede ser el pueblo judío que seguía temiendo a Dios y que regresaba del cautiverio. Puede ser una referencia a aquellos que recibimos el Evangelio, o también al pueblo judío durante el reinado milenial de Cristo. En mi caso, mi opinión es que en cada una de estas etapas hay gente que se mantiene fiel y ese es el remanente. No es una en sí, sino de cada una de estas sale el grupo que se ha mantenido. El remanente, dice, es aquel, fíjese, que es fiel al pacto hecho con Dios. Una vez que Él es mi Señor, yo me consagro y no vivo yo, decía Pablo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Yo lo sigo a Él. Dice, el remanente también es aquel que llena los requisitos puestos por Él. No es como yo quiero o como yo interprete, es como el Señor dice. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. El remanente es obediente a su palabra, a su voz, a su propósito. Su comportamiento ético y su rectitud interior deben ser en acuerdo con las demandas divinas. Esto implica que yo sé lo que la Biblia dice y va a ser mi regla de oro para lo que yo tengo adentro, para lo que yo tengo que hacer, con quien yo me tengo que relacionar y lo que yo tengo que hacer en cualquier circunstancia. Dice, el remanente no solo es hacer la profesión de fe, sino ajustarse a las características que Dios pide. ¿Se acuerda cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quién es el que hace la voluntad del Padre? Dice, ser descendiente de Abraham, esto era un argumento dentro de los judíos, no garantiza ser el remanente. Si no pueden leer Juan 8, el verso 39 y el 44, donde ellos presentando argumento a Jesús le dice que son hijos de Abraham. Y en el 44 Jesús les dice, ustedes lo que son hijos del diablo, y les dice por qué son hijos del diablo. Las características que Dios pide, ¿verdad? Porque dice, no solo es la profesión de fe, sino ajustarse a las características que Dios pide. El verso 12 las comienza. Dice el verso 12, y dejaré en medio de ti un pueblo
humilde. Así que una de las características que Dios pide es la humildad. ¿Qué es la humildad? Dice, no se piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. Y esta segunda parte, porque la otra la he escuchado con más regularidad, pero esta otra me gustó mucho. Es la sabiduría de aceptar nuestro nivel real evolutivo. Hermanos, no lo sabemos todo y vamos por etapas. Y esto es humildad, no querer adelantarnos, no querer competir. También dice que otra de las características es ser pobre, un pueblo humilde y pobre. Dice pobre de espíritu, no se está refiriendo al nivel económico. Ser pobre de espíritu es tener hambre y sed de Dios. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La otra característica que nos dice el verso 12 dice, el cual confiará en el nombre de Jehová. Tener fe en el Señor. Cuando de verdad yo confío en Él y tengo fe en Él, una de las cosas que va a suceder es que yo puedo ver claro entre los dioses paganos y el Dios verdadero. Yo puedo entender la fragilidad del ser humano y sus fallas y la permanencia donde no hay sombra de variación en el Señor. Se ve muy claro esto. Entonces mi confianza no la pongo en el ser humano y no la pongo en cosas. Porque recuerde que un Dios no es solamente una estatua. Puede ser cosas en las que yo me apoyo para mi propia seguridad. Entonces, cuando yo sé en quién yo he confiado, yo puedo ver la diferencia y la calidad de uno con el otro. Punto B. Antes de ir al punto B, dice que estas tres características son el bendito efecto de la aflicción santificada. ¿Por qué dice la aflicción santificada? Porque no está sufriendo por consecuencia del pecado, sino porque Dios está permitiendo un proceso en su vida. Y yo pienso que a veces le pasa a la persona, déjeme devolverme, porque lo estaba diciendo en otro contexto. Pero cuando es una aflicción santificada es, si la persona aún hubiera pecado, tiene consecuencias. Esto nos ayuda a arrepentirnos. En el caso de crecimiento, hay áreas que se tienen que desarrollar, se nos van a permitir procesos para que nosotros podamos estar y seguir adelante. Así que la humildad, el ser pobre en espíritu, o sea, el tener hambre y sed de Dios y confiar en Él, son cosas que se van a producir en esa aflicción santificada. Y se logran también destruyendo el orgullo y la jactancia. Así que los procesos, hermanos, son buenos. Punto B. Gozoso y agradecido es el remanente escogido. Dice en el verso 13, dice que el remanente tendrá, además de las características que ya yo acabo de decir, estas otras. Verso 13, el remanente de Israel no hará, dice, injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Estas tres características son la expresión en nuestras relaciones humanas de tener tres virtudes anteriores:
la humildad, el hambre y sed de Dios, y que Él sea el Señor de mi vida, porque solo en Él tengo plena confianza. La mejor manera de enseñar las virtudes del alma es por medio de la conducta. El carácter es lo que uno es cuando está solo, pero la conducta es cómo uno se comporta en el trato con los demás. Dice, el remanente pasó por el crisol. El crisol es el recipiente donde se ponen los metales y se funden a altas temperaturas. Así que el remanente pasó por ese proceso y logró ser purificado. Como su alma no era orgullosa, permitió el proceso y todo lo que fue saliendo de impureza renunció a ello, pidió perdón, se dio cuenta de que esto no sirve y esto sí sirve, de manera que fue purificado. También las barreras que impedían las bendiciones de Dios fueron derribadas. ¿Qué cosa es las barreras? El pecado. Y el pueblo no será más infiel. ¿Por qué? Porque se ha vuelto al Señor. Esta obra, cuando ocurre, debe de celebrarse y se invita a cantar, a gozarse y a regocijarse. Los procesos son las escaleras a la victoria. Verso 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Cuando uno ha tenido la vivencia de este proceso, de verdad que no le tienen que decir gózate, porque es un gozo precioso el que uno siente de ver la victoria que se alcanza y de ver claro lo que está. El punto número 3, razones para regocijarse. Una de ellas, que es el punto es la victoria completa sobre el mal. Versos 15 y 16 dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. En los siguientes versos dice, el profeta da razones por qué el remanente debe de gozarse. Una, porque apartó los juicios. ¿Qué es esto? Que perdonó los pecados. Hay una relación muy estrecha entre la maldad y el juicio. Si no hubiere maldad, no hay juicio. También porque echó fuera los enemigos. Los enemigos, dice, en este caso que se hablaba, eran los enemigos, las fuerzas invasoras que Dios usó para castigar a los rebeldes. Pero una vez que el pueblo respondió a la voz de Dios, arrepintiéndose, la tierra sería sanada de la plaga. Así se le llamaba cuando estaban en esa etapa. Segunda de Crónicas 7:14, un verso que ha sido muy repetitivo en este estudio. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, dice, su tierra. Sanar la tierra no solamente significa hacerla productiva, eliminando sus plagas. ¿Recuerda cuando estuvo la plaga de las langostas? Sino también destruyendo todo enemigo humano que controla a sus habitantes. Para nosotros los creyentes, la enseñanza espiritual es: no se puede tener paz, estabilidad o victoria a menos que los enemigos del alma sean expulsados.
Moisés lo advirtió en Números 33:55. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán, dice, por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. Esto es una advertencia que se le hizo al pueblo, y los que leemos la Biblia y los que estudiamos la Biblia sabemos que fue una gran verdad. El creyente, usted y yo, ahora, dice, debemos ser libres, sobre todo de los enemigos internos, de los espirituales. ¿Cuáles son? Los malos pensamientos, los malos hábitos, resentimientos, gustos equivocados, fantasías y aberraciones. Y déjeme decirle algo, muchas veces, no siempre hay áreas que están tan dentro del ser humano que la persona no se hace consciente hasta que el Espíritu Santo no entra en uno de esos procesos y se lo revela a esa persona. Y entonces esa persona no solamente es libre de la consecuencia de tenerlo, sino que a la hora que lo derrota, está liberando a su generación también. Punto B. Presencia divina prometida. En el verso 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti, dice, con cánticos. Sofonías 3, del 8 al 10, se puede considerar un canto del Señor. Es Él quien aquí habla con tonos de alegría e invita a su pueblo que se una a su regocijo. Es Él quien revela el desenlace del pueblo y le anticipa una victoria irreversible. Recuerde, al remanente. Desde el verso 15 hasta el final del libro se proclama la presencia permanente de Dios como el benefactor. Veamos en qué carácter Dios estará en medio de su pueblo. Como juez, Israel no es inocente ni justo, es encontrado culpable, pero Dios en su gracia, cuando hablamos de su gracia, hablamos del trato que Dios provee para llevarnos a arrepentimiento, a sanidad, a liberación. Le quita su culpa y lo severo del castigo. También está como redentor, porque Él y solamente Él expulsará a los enemigos que la tenían dominada. Hay cosas que solo Dios puede hacer. No la podemos hacer nosotros. Por eso es el hambre y sed de Él. Por eso es la confianza en Él. Porque hay cosas que solo Él va a poder hacer. También como rey. Esta declaración tiene un valor especial por el contexto histórico donde se está diciendo. En este caso, recuerda toda la lista de reyes que les di. La palabra del reino tenía un valor positivo. Dentro de todos estos años hubieron dos reyes que hicieron lo bueno, Ezequías y Josías, pero los otros no lo hicieron. Así que más gobernaba lo malo que habían hecho. Dice, Él garantiza que llegará a ser el rey de Israel. Primera de Corintios 15, 24 dice, cuando entregue, y está hablando de Cristo, el reino al Dios
y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. También dice que está como poderoso Salvador. Hay otra versión que dice el poderoso salvará. Dice Dios aquí es el sujeto que producirá la acción y su pueblo el objeto directo. Está hablando de una oración gramatical. En el punto número 2, que es el Redentor, su acción es expulsar a nuestros enemigos. En aquel momento del pueblo de Judá, pero también ahora lo está haciendo con nosotros. Ahora, en el punto número 4, dice, es darle a su pueblo lo necesario para ser dichoso. ¿Verdad? Cuando él dice, el poderoso te salvará, es dándole a su pueblo lo necesario para ser dichoso. Y cuando oímos lo necesario, casi siempre pensamos en aquello que yo lo quiero de una manera agradable. Pero ya hablamos de la aflicción santificadora. Hay cosas que no son agradables, pero dan un fruto muy agradable. Dice también como el amante de su pueblo, porque dice que callará de amor. Dice, el amor es profundo e íntimo. Cubre multitud de pecados y no se apoya en los errores del pasado. Él dice aquí, ¿verdad?, cómo él no se va a acordar, va a transformar para que no se tenga la vergüenza de aquellos pecados con los que lo ofendimos. Nuestra conclusión es, la maldad debe ser combatida independientemente de quien la cometa. Dios se opone a la soberbia y a la altivez de todas las generaciones, la que pasó, la que está y la que vendrá. Cuando los profetas a lo largo de la Escritura anuncian juicio para el pueblo de Dios, a continuación sigue la promesa de restauración. La gracia soberana de Dios es tan, pero tan grande que nos da la oportunidad de restauración. Para aquellos que no les gusta oír cuando se enseña de juicio, tienen que ver estos dos lados, y decíamos la semana pasada cómo se debe de enseñar una tan clara como la otra para que haya una elección justa de parte de la persona. Cuando Dios restaura, limpia, perdona, quita el remordimiento de conciencia, capacita para invocar su nombre y para servirle a Él, a la iglesia y a nuestros semejantes. Y por supuesto dice que trae cambio radical en el carácter y en la conducta. Para mí, esta es una persona, cuando existe el cambio de conducta y de carácter, esto es una persona madura espiritualmente. Esta es la verdadera realidad de alguien que vive en el espíritu. Logra que cada día ser transformada en su conducta y en su carácter. Hermanos, nos vemos la próxima semana con el libro de Ageo, con el tema Dios alienta a su pueblo. Bendiciones.